Un break para meditar con el padre Darío Mazurek, franciscano menor conventual. El perdón de los pecados. Dios quiere ser poseído. Cada uno de nosotros tiene la gran posibilidad de decir, mi Dios, Dios mío. Cuando alguien posee a Dios, cuando Dios habita su corazón, se siente feliz. Pero aparece el obstáculo, algo que priva al hombre de esta felicidad. Es el pecado. El pecado corta los vínculos que existen entre Dios y el hombre. Por eso ahora quisiera que reflexionemos un rato qué es el pecado. Un filósofo solía decir que el pecado aparece cuando hay discordia, discrepancia entre tres amores. En el amor hacia Dios, hacia el prójimo y hacia uno mismo. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia bien atentamente nos damos cuenta que los fariseos parecían amar más a Dios que a sus prójimos. En nombre de Dios exigían que se cumpliera la ley al pie de la letra y no eran capaces de permitir que alguien ayudara a su papá o a su mamá. El amor en su corazón no estaba reconciliado o conciliado porque amaban, como he dicho, demasiado a Dios y no amaban al prójimo. Otro ejemplo de alguien que amaba más a los hombres y no amaba a Dios es el ejemplo de la mujer adúltera. Ella amaba mucho más a las personas, pero no se amaba a sí misma ni amaba a Dios. Y nos queda último ejemplo para explicar quién de las páginas evangélicas aparece como persona que amaba más a sí misma y no quería amar ni a los prójimos ni a Dios. ¿Quién será? Judas. Porque Judas era tacaño, no compartía muchas cosas con los pobres, como lo podemos leer en el Evangelio. Tampoco creía en Dios como alguien que puede perdonarle sus pecados. Estaba tan encerrado en su egoísmo que fácilmente en él de nuevo encontramos un conflicto entre estos tres amores. Entonces el pecado aparece cuando hay un conflicto entre estos tres amores. Para expresarme mejor todavía voy a acudir a la imagen que nos proporciona Fray Luis de Granada. Fray Luis de Granada decía que deberíamos tener tres corazones. El corazón de hijo ante el Padre, Dios, el corazón de una madre ante el prójimo y el corazón de juez ante uno mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente en la vida cotidiana, cuando algo no se cumple según nuestra propia voluntad, nosotros quisiéramos tener el corazón de padre para con Dios y decirle a Dios como si fuera nuestro hijito, ¿qué es lo que debe hacer Él? Hágase mi voluntad, nomás quisiéramos decirle a Él. Ante el prójimo, fácilmente nos damos cuenta de esto. Con frecuencia tenemos el corazón de juez y ante nosotros mismos el corazón de una madre que le perdona a uno todo. De nuevo, si es que en mi corazón no hay corazón de hijo para con Dios, de una madre para con el prójimo y de juez para conmigo mismo, entra el pecado. Entonces, ¿dónde hay discordia, dónde hay conflicto? En los tres amores mencionados antes. Y si es que todavía le demuestro a otro el corazón no adecuado, es ahí, exactamente ahí, donde aparece el pecado. San Pablo dice que por el pecado el premio es la muerte. ¿Qué entonces podemos hacer nosotros si es que nos damos cuenta que somos pecadores? San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 22-25, dice lo siguiente: no hay distinción de personas.
pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Pero todos son reformados y hechos justos gratuitamente y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consigue el perdón, y esto es obra de fe. Entonces nos damos cuenta que todos somos pecadores, todos hemos pecado, pero Dios no nos ha dejado solo en este conflicto de estos tres amores. Dios quiere quitar este corazón de mi pecho, corazón de piedra, corazón de juez para con el prójimo, y quiere darme otro corazón, corazón que sería capaz de amar, para que no muera, para que no sufra este premio de la muerte que debería recibir por el pecado. El perdón de los pecados, he dicho al inicio. ¿Dónde se realiza? Nosotros los católicos tenemos el sacramento de la reconciliación, sacramento de la penitencia. Tal vez lo que voy a decir ahora todos lo saben, pero no estaría mal que lo repitamos. ¿Cuáles son las 5 condiciones de una buena confesión? Primera condición, hay que hacer el examen de conciencia. Hay que darse cuenta que algunas cosas no salieron bien. Hay que agradecer por las cosas buenas y pedir el perdón por las malas. Otra condición es la contrición o el arrepentimiento. Si es que yo pido el perdón a alguien de una manera sin estar arrepentido, la otra persona me perdonará, pero esto no va a producir frutos en mí. Tercera condición tiene que ver con la misma confesión. De hecho, tengo que confesar estos pecados al que representa a Cristo aquí en la tierra, al sacerdote. La cuarta condición sería enmendar todo lo que hice mal. Si he robado, debo devolver. Y la quinta, cumplir con la penitencia. Y si es que yo quisiera ahora preguntarte, ¿cuál de estas condiciones es la más importante? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Porque mucha gente responde de una manera tan diversa. Yo creo que la más importante es la contrición o el arrepentimiento. Porque si por ejemplo miramos a Pedro y a Judas, ambos pecaron, ambos traicionaron a Jesús. Judas, por ejemplo, confesó sus pecados. Después de haber traicionado a Jesús, dijo a los sumos sacerdotes y a los fariseos: he entregado la sangre inocente. Judas todavía enmendó las cosas, devolvió 30 monedas de plata que le dieron, no se quedó con ellas. Pero ¿qué es lo que le faltó en estas condiciones de una buena confesión? Le faltó el arrepentimiento. Mientras que Pedro lloró amargamente, de una manera amarga. Tal vez piensas que tú no tienes pecados, que Dios, ¿qué te va a perdonar? Mira, deja de limpiar tu casa por 5 años e intenta invitar a tus amigos y familiares. ¿Crees que se sentirán bien? Tú muchas veces quieres que Jesús esté en tu corazón, pero no limpias tu corazón. Y la contrición sería como abrirle las puertas a Jesús, que entre a tu vida y que limpie tu corazón. Pero puede haber contrición perfecta e imperfecta. Por ejemplo, alguien puede decir: ni modo, escuché la conferencia, voy a confesarme, voy a pedir el perdón porque temo ir al infierno. Esta contrición no es perfecta. Pero la contrición perfecta es la contrición en la cual uno está apenado porque ha ofendido a Dios, porque le ha causado dolor. Maestro Eckhart justamente así se expresa sobre este tema. Existen 2 tipos de la contrición: uno terrenal y corporal, segundo, divino y sobrenatural. El de la tierra causa muchos sufrimientos, lleva a la desesperación. El sufrimiento no deja de existir. Esta contrición no es provechosa. La contrición divina es diferente. Cuando el hombre peca, inmediatamente se dirige a Dios. Con un acto de su voluntad, deja todos sus pecados. A esto le acompaña
al hombre plena confianza hacia Dios, que a la vez le da sentido de seguridad. Esto incluso lleva a la alegría. Este tipo de contrición es un camino muy simple, desde pecado hacia Dios. Alguien ha dicho que cuando nosotros pecamos, los vínculos entre Dios y nosotros se cortan, se rompen. Imaginémonos que entre Dios y nosotros hay un hilo, una cuerda. El pecado corta esta cuerda, pero para atarla de nuevo hay que acercar a Dios y al pecador para poder hacer un nudo del hilo. Entonces, si es que tú, después de haber pecado, inmediatamente te levantas y vuelves a Dios, puedes estar más cerca de Él, gracias al arrepentimiento perfecto. De nuevo, Eckhart dice, no hay otra cosa que podría mostrar mejor el amor a Dios que la confianza. Dios no quiere el mal en tu vida. Dios no quiere que peques. Pero muchas veces es así, que solamente las consecuencias del pecado pueden abrirte los ojos, que no eres mejor que los otros, que debes ser humilde. Por eso, Dios quiere que tengas confianza en Él, que inmediatamente después de haber pecado, vuelvas a Él. San Juan María Vianney decía que cuando nosotros pecamos, las llagas de Jesús sangran más. Pero cuando nosotros nos confesamos de los pecados, estas llagas se cicatrizan, se sanan. Tu pecado debería causarte el dolor por haber hecho sangrar más a Jesús. Pero si te confiesas, el hecho de recibir el perdón va a sanar estas llagas que tiene Jesús. Al final, quisiera leerte lo que una vez contó Madre Angélica en Estados Unidos en un programa de la televisión, para convencerte más sobre el valor de la confesión, para que puedas creer más y tener más confianza en Dios, que es un Padre misericordioso. Un sacerdote norteamericano de la diócesis de Nueva York se disponía a rezar en una de las parroquias de Roma cuando al entrar se encontró con un mendigo. Después de observarlo durante un momento, el sacerdote se dio cuenta de que conocía a aquel hombre. Era un compañero del seminario, ordenado sacerdote el mismo día que él. Ahora mendigaba por las calles. El sacerdote, tras identificarse y saludarle, escuchó de labios del mendigo cómo había perdido su fe y su vocación. Quedó profundamente estremecido. Al día siguiente, el sacerdote llegado de Nueva York tenía la oportunidad de asistir a la misa privada del Papa, al que podría saludar al final de la celebración, como suele ser la costumbre. Al llegar su turno, sintió el impulso de arrodillarse ante el Santo Padre y pedir que rezara por su antiguo compañero de seminario, y describió brevemente la situación al Papa. Un día después recibió la invitación del Vaticano para cenar con el Papa, en la que solicitaba llevar consigo al mendigo de la parroquia. El sacerdote volvió a la parroquia y le comentó a su amigo el deseo del Papa. Una vez convencido, el mendigo le llevó a su lugar de hospedaje, le ofreció ropa y la oportunidad de asearse. El pontífice, después de la cena, indicó al sacerdote de Nueva York que los dejara solos y pidió al mendigo que escuchara su confesión. El hombre, impresionado, respondió que ya no era sacerdote, a lo que el Papa contestó: una vez sacerdote, sacerdote siempre. Pero estoy fuera de mis facultades de presbítero, insistió el mendigo. Yo soy el obispo de Roma. Me puedo encargar de eso, dijo el Papa. El hombre escuchó la confesión del Santo Padre y le pidió a su vez que escuchara su propia confesión. Después de ella lloró amargamente. Al final, Juan Pablo II le preguntó en qué parroquia había estado mendigando y le designó asistente del párroco de la misma y encargado de la atención a los mendigos. Dios puede perdonarte, incluso cuando te sientas como un mendigo que no tiene nada más
solamente tus propios pecados. Esto fue un break para meditar con el padre Darío Mazurek, franciscano menor conventual.